En el día de la menta. ¿Qué se te ha perdido en las médulas? Preguntó Tujo. Ya te he dicho que son temas personales, repuse molesta. Ya sabes cuál es mi misión. No me pongas más difícil mi trabajo, dijo Tujo, agitando su plumaje. Voy a ir a León. Nadie lo va a impedir. Bien, en ese caso, tendré que acompañarte, mas tendré que dar cuenta de todo ello a Mari, amenazó. Haz lo que debes hacer, es tu trabajo. Pero vamos de una vez. Quiero llegar cuanto antes, expresé alzando el vuelo. Una vez que se ha aprendido a volar, los desplazamientos son muy sencillos. Basta con pensar en ellos y en un instante alcanzas el objetivo. No obstante, al llegar a los lindes fronterizos, Tuju volvió a dejarme en manos de otro ser de la naturaleza. En este caso, el animal que habría de hacer las veces de guía era una jineta. Lo primero en lo que me fijé fue en sus prominentes orejas. Tenía el pelaje manchado, la cola muy larga, con anillos oscuros. Su porte era más estilizado que el de un gato, aunque tenía las patas más cortas. Me llamo Melquiades y tengo algo de prisa, señaló, pidiéndome que me apresure. Estupendo, porque también yo la tengo. ¿Queda mucho hasta las médulas? Pregunté. No, ya estamos cerca. ¿No las conoces? Inquirió. Nunca estuve como humana, repuse, aunque siempre oí que eran unos bellos parajes. Es cierto, te gustarán, dijo, volviendo su larga cola en círculos. Tenía razón. Me encantó la majestuosidad del paisaje, las formas erosionadas, las cuevas y hasta la intervención humana en ellas. Hace 2000 años, por parte de los romanos, que explotaron el terreno para conseguir oro. Para ello, utilizaron una táctica llamada ruina montium, responsable del singular modelamiento en las formas. A lo lejos se divisaba ya el lago Carucedo. Descendimos y la jineta se bajó de mi hombro con precipitación. Yo te espero aquí, dijo temerosa. La ondina Caricia vive en el interior. Me acerqué a la orilla y miré las aguas. Parecían heladas. No me extrañaba que Melquiades hubiese dado un apurado salto, alejándose de las pequeñas olas formadas por el viento reinante. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La verdad, se veía aquello tan negro que la sola idea de penetrar en el interior y nadar hasta la morada de la ondina no me seducía lo más mínimo. Sobre ello meditaba cuando en mi cabeza empezaron a resonar palabras. Debes nadar hasta el centro del lago, no temas. Parecía la voz de Caricia. En fin, si ella lo decía, no quedaba más remedio que hacerle caso. Así que me introduje poco a poco y nadé hasta el centro. A cada rato hacía pausas para descansar, dándome la vuelta para hacer la plancha. Desde allí podía ver a la diminuta jineta oteando el paisaje, mientras esperaba con ansias mi regreso. Cuando creí que había llegado justo al centro, paré y me dispuse a esperar, deseando que la ondiana no se hiciese de rogar. Flotando en las oscuras aguas, empecé a notar un leve cosquilleo. Eran pequeñas burbujas que emergían de las cenagosas aguas. Al principio eran diminutas, pero después se hicieron más y más grandes, hasta que sin previo aviso una potente luz se precipitó contra mis piernas. Por un momento sentí temor, el mismo miedo que sentía los humanos ante aquello que desconocéis. La luz aumentó hasta convertirse en una enorme burbuja de unos 2 metros de diámetro. Algunos de vosotros, si hubiese tenido ocasión de presenciar semejante fenómeno, lo habría achacado a seres provenientes de otro planeta, pero la realidad era otra muy distinta. En el interior de la burbuja transparente que emitía luz propia se hallaba la famosa ondina del lago, Carucedo, que tanta leyenda acumulaba a sus espaldas. Mi entrada en la burbuja fue de lo más natural. Cuando quise darme cuenta estaba atrapada en su interior.
notando un agradable calor que sin duda le hacía falta a mi entumecido cuerpo. Me alegro de que hayas venido, dijo. No tengo demasiadas oportunidades de ver a nadie por estos contornos, y me siento un poco sola. Ahora notarás un leve sopor. Déjate llevar. Hay muchos metros de profundidad y no quiero que tengas molestia. Por eso creo oportuno que te adormezcas, explicó con amabilidad. Gracias. Empezaba a congelarme. No estoy acostumbrada como tú al medio acuático, expliqué, al tiempo que efectivamente el sueño parecía apoderarse de mi ser. Era una sensación muy agradable, algo similar a lo que perciben los ahogados antes de perder por completo el conocimiento. Me comentó la Ondina, mientras descendíamos los 30 metros que nos separaban del cenagoso fondo. Los peces que se cruzaban con la burbuja apenas se inmutaban, estaban acostumbrados a sus idas y venidas. El caso es que no pude ver mucho más porque caí presa de un profundo sopor, y tan solo fui capaz de recuperar mis facultades una vez que me encontré en la cueva subacuática en la que moraba la Ondina. Era una cueva bastante grande, que permanecía iluminada gracias a la luz que desprendía la propia Ondina. El paisaje resultaba a mis ojos pura contradicción. Por una parte, la potente claridad que desprendía el hada cegaba pero contrastaba con la oscuridad reinante a su alrededor, lo que me proporcionaba una sensación de inseguridad. Daba la impresión de que la iluminación podía desaparecer en cualquier momento, quedándome a merced de las negras aguas. No temas, eso no sucederá, a menos que yo muera, dijo sonriendo, y por el momento no me siento cansado. ¿Es así como murió Estrella? ¿Cómo morimos las hadas? Pregunté intrigada. Sí, las hadas morimos tras una sensación muy fuerte de fatiga. No padecemos dolores ni angustia, tan solo unas ganas tremendas de descansar. Nos vamos apagando poco a poco. Una vez muertas, permanecemos un corto periodo en el aire, antes de fundirnos con el alma colectiva. Por eso, Estrella pudo visitarnos a ambas. ¿Qué te dijo Estrella? Pregunté, en actitud suplicante. Antes de responderte, creo que es importante que conozcas mi historia y que sepas de lo que es capaz Mari, porque probablemente después de saber qué fue lo que me reveló Estrella, te metas en algunos líos, dijo en tono grave. Opté por tener paciencia y me senté en una roca a escuchar su pasado. Me explicó que sobre ella se había vertido mucha tinta, que incluso alguna persona había tenido la osadía de acercarse por el lago a fin de encontrarla. Algo harto complicado, puesto que solo podía dejarse ver ante vosotros en la noche de San Juan, y en este caso doy una ubicación tan completa de la Ondina, es porque es positivamente que su cueva nunca será hallada, gracias a las cenagosas aguas y la profundidad. Puede que creáis haber visto una luz, eso será todo. Como encantada que era, estaba sometida a unas reglas, y también arañaba su condición de humana. Su nombre había sido Borenia, y fue hija del caudillo Astur Medulio, que luchó contra la invasión de los romanos, hasta que un apuesto general romano, llamado Caricio, intentó arrasar estas tierras. Al conocer a Caricio, la Ondina, todavía humana, quedó prendada de él, siendo correspondida por el general, quien intentó una capitulación honrosa a cambio de poder desposarse con ella. Medulio no estaba por la labor. Sin embargo, una noche de tormenta, un rayo lo partió literalmente por la mitad. El joven fue en busca de Borenia, que ya era conocida entre los romanos como Caricia, por el amor que ambos se profesaban. Borenia, apenada por la muerte de su padre, le esperó junto a una fuente, pero cuando el general se acercaba a su posición, la fontana se desbordó, impidiendo que Caricio llegase hasta ella. No hubo posibilidad de encuentro. Las aguas enagaron todo el valle,
quedando la bella Borenia aprisionada en el interior de una burbuja. De este modo pasó a convertirse en una encantada, y en concreto en una ondina o agua de agua dulce. Obviamente, nunca volvió a ver al general, al que todavía continuaba amando después de tan dilatado lapso de tiempo. Me pareció una historia terrible, pero más horrible me resultó conocer que la ondina había descubierto que detrás de todo este asunto estaba la mano invisible, poderosa y despiadada de Mary. Según me refirió Caricia, Mary estaba encaprichada por su amado, y fue capaz de matar a su padre y de encantarla a ella, solo para poder capturar al general, al que tuvo esclavizado durante años, hasta que cansada de él, lo asesinó. Es por ello, por lo que me instaba de tener precaución. Conocía por haberle experimentado en sus propias carnes la crueldad que era capaz de esgrimir la señora de Amboto. En el día del grajo, ¿por qué la fatalidad parecía perseguir a muchas de las encantadas? Por unos motivos u otros, nos veíamos abocadas a permanecer cautivas de un destino inesperado, inimaginable, a veces triste, como en el caso de Caricia. Sin embargo, poco podíamos hacer al respecto. Una vez me hubo relatado su vida y prevenido contra la fuerza de Mary, le pedí que me contara su sueño y el mensaje de Estrella. No sé mucho. Estrella tan solo me dijo que existe un humano que necesita tu ayuda. Debes buscarle para comprobar si puedes hacer algo por él, explicó Caricia. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Te lo dijo? Inquirí. No me explicó qué clase de necesidades tiene, pero tú ya deberías saber que no debemos intervenir a placer de los asuntos de los humanos. Las reglas invisibles nos lo impiden, y si llega a enterarse Mary, es muy probable que me castigue, advirtió. ¿Y cómo sabré quién es esa persona?, pregunté. Vive en Madrid. Tan solo debes dejarte guiar por tu instinto, y lo encontrarás, dijo con rotundidad. Además, según me dijo Estrella, tú ya le conoces. ¿Cómo? ¿Quién? Inquirí de nuevo. Eso no me lo aclaró. Lo lamento, repuso la ondina. Es igual, lo averiguaré. Gracias por tu ayuda. Ahora debo regresar, expuse. Repetimos la misma operación que realizamos para descender al fondo del lago. En la orilla me esperaba el inquieto Melquiades. Tras consumir los kilómetros que me separaban hasta el punto en el que me aguardaba Tuju, emprendimos de nuevo camino, pasando antes por los toros, para darles la carga energética que les hacía falta. Se había hecho de noche. La carretera que separaba el enclave megalítico del monte no estaba muy transitada, aunque de vez en cuando algún vehículo asonaba por la misma. No pude contenerme. Tuve la necesidad de asustaros, de gastaros una pesada broma. A las hadas nos encanta jugar al equívoco, hacer que creáis ver cosas que no son tales, confundiros, a veces llenaros de un temor gratuito. Como digo, no podemos evitarlo. Me situé en una curva cercana, en pose de autoestopista, en apuros, y pugné con la densidad de mi materia para hacerme visible a los ojos del primer coche que apareciese. Poco después, un Ford Fiesta rojo, destartalado y sucio, se acercó y me vio. Me coloqué prácticamente en medio de la estrecha carretera. Forzando así su detención, pedí auxilio a las dos chicas que iban en el interior, a sabiendas de que poco después se llevarían el susto de su vida. Aduje una colisión, y sin esperar respuesta por su parte, me acomodé en el asiento trasero. Alarmadas por el asunto, amablemente se ofrecieron a llevarme al cuartel de la Guardia Civil más cercano, y comenzaron a pedirme detalles sobre el siniestro. Se acercaba una curva muy cerrada. Preparé mi golpe de efecto. Al llegar a ella, susurré con voz serpentina: «Cuidado, cuidado, aquí me maté yo», tras lo que desaparecí del vehículo. Me consta que conseguí aterrorizarlas, pues pocos metros más adelante el coche dio varios bandazos hasta que frenó en seco. Las ocupantes bajaron y me buscaron angustiadas, sin hallar un solo rastro de mi presencia. Marché satisfecha a mi morada.
Todavía recuerdo el episodio del vehículo. Me puse a pensar en lo que me había dicho la Ondina y determiné que debía buscar a aquella persona que necesitaba de mí. No podía ser tarea muy difícil para un hada. Lo peor debía de ser, no obstante, internarse en la ciudad, pues el aire era impuro y dañino. Pero cuando Estrella, una vez muerta, se había tomado tantas molestias por desvelarme esta información, debía obedecer a alguna causa. Así que no lo pensé dos veces, cené algo ligero y salí de la cueva en dirección a la gran ciudad. Necesitaba saber. Tuju trató de disuadirme, pero de nada sirvió. Así que, llegados a las afueras de Madrid, no le quedó más remedio que dejarme en manos de Servas, un murciélago hortelano de color pardo oscuro, que acababa de abandonar su lugar de descanso, un viejo edificio abandonado, para seguirme en mis desplazamientos por la gran ciudad. Antes de proseguir, pedí unos instantes para concentrarme y tratar de captar algo, un indicio, una pista, que me sirviera de referencia. Cerré los ojos y sentí un leve hormigueo. Comencé a volar despacito, y el hormigueo creció, indicándome la dirección correcta. No abría los ojos, me guiaba al igual que Servas y sus congéneres por un radar automático e invisible que me dictaba los impulsos y movimientos por los que debía optar. Casi sin apercibirme de ello, llegué a un edificio sobrio y antiguo. Sin duda, la persona necesitaba vivía allí, en el último piso, pues el hormigueo se hacía ya insoportable. Subí un poco hasta colocarme en el alféizar de una de las ventanas y observé el panorama que se vislumbraba a través del cristal. En vista de las circunstancias, Servas se colocó de un saliente en actitud resignada. El ruido de una radio llenaba el espacio. La luz, muy tenue y baja, se me antojó escasa. Desde la ventana podía ver los traseros de una butaca. Un brazo pequeño reposaba en uno de los lados. Sin embargo, desde esa posición no me era posible distinguir el resto del cuerpo. Decidí atravesar el cristal y penetrar en la habitación. Había que salir de dudas sobre la identidad de aquella persona. Dentro hacía calor. Sigilosamente me situé frente a la butaca y quedé perpleja. Era el niño de pelo trigueño que tantas veces se había introducido en mis sueños. Por unos instantes no supe cómo reaccionar ni qué hacer. Tenía los ojos cerrados y parecía muy concentrado en la tertulia radiofónica. Llevaba un pijama azul claro y unas zapatillas de cuadros escoceses. De pronto, como si hubiese intuido mi presencia, abrió los ojos y me miró maravillado. Se tomó su tiempo antes de pronunciar palabra, y cuando por fin lo hizo, su voz sonó temblorosa, como si tuviese miedo a perder algo. ¿Eres parte de un sueño?, preguntó inquieto. No, no lo soy, contesté sorprendida de que un humano pudiese verme espontáneamente. Entonces, ¿quién eres y por qué puedo verte?, inquirió intrigado. Me llamo Aura, dije, sin revelarle mi auténtica naturaleza, y soy una amiga. ¿Perteneces a un sueño?, gritó, pero pareces tan real que no quiero despertar. Soy real, argumenté, aunque por lo general estamos en planos diferentes. A pesar de ello, algunas personas sensibles como tú, sois capaz de verme. Sigo pensando que eres parte de una ensoñación, aunque me agradas, espetó el niño. Una amiga me dijo que tenías problemas, afirmé convencida. ¿En qué podría ayudarte? Dudo que puedas hacer nada por mí, manifestó desilusionado. Nadie puede. En ese momento, una mujer joven se asomó por la puerta, que permanecía entornada. ¿Se puede saber con quién hablas, Jaime?, preguntó intrigada. Ya es hora de acostarse, ¿no crees?, dijo, sin esperar respuesta a una pregunta retórica, teniendo en cuenta que ella no podía verme. Sí, mamá, ya voy, dijo el niño, levantándose de la butaca al tiempo que desplegaba un bastón para ciegos y se dirigía a la cama. La madre se acercó a él y le dio un beso de buenas noches. Después apagó la radio, la luz y salió de la habitación despacio, dejando la puerta medio abierta. Ahora, la que estaba perpleja,
Era yo. Ese niño era completamente ciego. Y sin embargo, podía verme. ¿Cómo era posible? Jaime se incorporó en la cama y se dirigió a mí. Tuve que disimular, dijo. No me hubiera creído. ¿De veras eres real? Preguntó. ¿Qué clase de ser eres? ¿Un fantasma? ¿Un extraterrestre? ¿Un ángel? Cuestionó, rebosante de interés. Un hada encantada, maticé. ¿Eres ciego de nacimiento? Quise saber. No, dijo, agachando la cabeza. No lo soy, y para serte sincero, me cuesta creer que seas un hada, aunque algo extraordinario sí eres, puesto que por alguna extraña razón puedo verte. ¿Quieres contarme cómo ocurrió? Dije con la esperanza de ayudarle. No quiero hablar de ello, dijo, mientras accionaba uno de los botones de su reloj de pulsera. 23 horas y 34 minutos, señaló, una voz aséptica proveniente del pequeño altavoz del reloj. Me di cuenta de que no quería hablar sobre su ceguera, así que aproveché lo avanzado de la hora para despedirme. El niño ya había tenido demasiado impacto para una sola noche. Es tarde, repuse. Lo dice tu reloj. Ahora debes dormir. Yo regresaré otro día. Pero recuerda, no debes hablar de esto con nadie. Le advertí. No soy tonto. Me tomarían por chiflado si lo hiciera, dijo sonriendo. Salí por donde había entrado y volví al bosque con la sensación de haber realizado una misión importante. Ahora debía intentar encontrar el medio de ayudar a ese niño. ¿Cuánto tiempo llevaría ciego? Quizás no fuese demasiado tarde para sanarle. En el día del mar, me acosté en el camastro tratando de borrar los acontecimientos recién vividos, pero no resultaba sencillo. Aún recordaba con claridad la expresión ilusionada de Jaime al comprobar que podía verme. No debemos interferir en vuestras cosas, y menos en temas tan serios. Sin embargo, no me parecía incorrecto en este caso. Debía averiguar más detalles sobre el niño y obrar en consecuencia. No obstante, antes tenía pendiente la misión encomendada por Mari, el viaje a la comunidad férica de Tibisa. Al despertar, fui hasta el río y me di un baño. Robé algo de grano de los campos y consumí algunas peras. Tras energizar a los toros, partí hacia ese trozo de Cataluña en busca de respuestas al enigma del silencio. ¿Qué podía haber pasado para que toda una comunidad de hadas dejase de dar señales de vida? Mi compañero de viaje en esta ocasión sería un jabalí llamado Sirral, quien me explicó que algo muy extraño estaba ocurriendo en toda la zona colindante de los pueblos de Tibisa, Pratdip, Julora de Ebro y Vandelios. Afirmaba que hacía días que no veía ninguna de las hadas locales por allí, cuando lo usual es que saliesen a lavar sus pañoletas en los ríos. El área de los alrededores de ese pueblo terraconense había sido habitada desde antaño por los elementales. Tanto es así que una de las poblaciones cercanas había sido denominada Fatarela. Tampoco era infrecuente la visión de perros féricos en lugares como Trap-Tip. Estos animales han estado desde el principio de los tiempos al servicio de las hadas, como vigilantes. A veces se dejan ver en forma de jaurías espectrales, capaces de amedrentar lo más osado. Algo insólitamente sospechoso debía estar teniendo lugar en la región, pese a que en apariencia el paisaje no había cambiado. El silencio que se respiraba era misterioso. Los pájaros no trinaban como de costumbre. Todo parecía quieto, como muerto. Nadie vino a recibirme. Estos indicios me hicieron desconfiar, estar alerta, preparada ante cualquier eventualidad. Fui hasta la cueva en la que habitaba la comunidad. No había nadie, ni una sola de nosotras. Decididamente, aquello no era normal. Daba la impresión de que los enseres habían sido abandonados con precipitación de forma inesperada. Sirral estaba muy inquieto y quería marcharse de la zona cuanto antes. ¿Qué ocurre?, pregunté.
Esto no me gusta, dijo, mirando hacia la lejanía. ¿Te has fijado en que desde que llegamos tan solo hemos visto alacranes? Inquirió. Es cierto. ¿Por qué hay tantos? Quise saber. No lo sé. Tal vez tus amigas sepan algo sobre ello. Puedo asegurar que antes no eran tan numerosos, explicó, alarmado, mientras trataba de espantar a los que se le acercaban. Si es que logramos dar con ellas, señalé. Rastreamos toda la zona en busca de las hadas. No había forma de localizarlas. Anochecía y no estaba segura de la opción que debía tomar, quedarme en la comunidad abandonada para proseguir la búsqueda de la mañana siguiente o regresar a mi hogar. Cuando casi me había decidido por lo primero, de repente creí recibir una señal telepática de socorro. Era muy débil. Tuve que hacer uso de todas mis capacidades sensitivas para llegar hasta el lugar de emisión. Procedía del mismo corazón del monte, del centro de la montaña. Guiada por la enigmática señal, pude dar con la entrada de la cueva. Nadie hubiera sospechado que allí había una cavidad capaz de albergar a una veintena de hadas del entorno. La palidez de sus rostros delataba que llevaban cierto tiempo sin ver la luz del sol. Sus cabellos habían perdido su brillo característico, parecían enfermas. Las orejeras surcaban su rostro, indicando que habían sido víctimas del desvelo. Aún así, resultaban hermosas. ¿Qué sucede?, pregunté, temiéndome lo peor. Segura que ya lo has visto, dijo una de las hadas, llamada Severina. Son los alacranes. He visto muchísimos. ¿Qué ha pasado? Cirral afirma que antes no había tantos, dije mirándolas una a una. No lo sabemos con exactitud, pero pensamos que puede estar relacionado con los seismos que antaño azotaron nuestras tierras, explicó Severina, contrariada. ¿Qué fue lo que pasó?, inquirí una vez más. Fue horrible. Gaia se revolvió y expulsó de sus entrañas grandes piedras negras, que desprendían olor a azufre. La región vivió momentos de pánico en el epicentro, que estaba en los bosques de Mono. Quedaron a la vista enormes agujeros que conducían al mismo centro de la Tierra. A partir de ese momento, los alacranes empezaron a salir de aquellas aberturas. Al principio no eran muchos, así que no les dimos importancia, pero de unos años a esta parte, sin que sepamos la causa, han aparecido tantos que ignoramos cómo obrar. Además, son bastante más agresivos. Tenemos miedo, pero por eso nos refugiamos aquí, concluyó. ¿Cuál puede ser la razón de tanta agresividad?, pregunté. Pensamos que tiene que ver con lo que están haciendo los humanos en Vandelios, pero a ciencia cierta no podemos estar seguras. Tan solo no es posible certificar que los alacranes que han surgido en los últimos años son diferentes, más grandes y de un color distinto, verduzco. No hay planta capaz de sanar los miembros afectados por sus picaduras, dijo al tiempo que señalaba una de las piernas de un hada severamente castigada. ¿Y qué pensáis hacer? Aquí encerradas no podéis estar, señalé. No sabemos. Siempre hemos vivido en esta región y nos cuesta creer que ahora debamos abandonarla. Sin embargo, no tenemos otra alternativa. Es menester emigrar a tierras más seguras, tal vez a Bañolas, concluyó Severina. Sobre eso yo no debo decidir únicamente. Fui enviada para saber qué estaba ocurriendo. Sin embargo, una cosa está clara. En estos montes ya no se puede vivir. Daré buena cuenta a Mari de vuestra apurada situación, manifesté con tristeza. Emigraremos, y cuando lleguemos a un lugar más seguro, informaremos a la señora de Amboto de todos los pormenores, sentenció Severina. Abandoné Tibisa con más pesar del que había supuesto. Al menos yo tenía un lugar en el que vivir, sin que de momento se viniese amenazado. Ahora estaba informar a Mari de todo el asunto de los alacranes mutantes. Me despedí de Cirral, que aprovechó para huir raudamente de aquella zona. Ahora entendía que los animales hubiesen abandonado aquel hermoso lugar cercano al mar. En el tiempo del solsticio de verano, luego de ejercer mis obligaciones cotidianas, me dispuse a ir en busca de Mari, a fin de hacerle partícipe de mis descubrimientos en Tibisa.
Sin embargo, el viaje resultó infructuoso, porque la señora de Amboto no estaba en sus dominios. Se hallaba de viaje y no regresaría hasta el día siguiente. Así que marché a mi entorno con la intención de regresar al País Vasco una vez que ella hubiese vuelto. Decidí entonces visitar a Jaime para conocer más datos sobre su ceguera. Sin embargo, no era mi día, tampoco estaba en la casa. En cambio, sí se encontraba su madre, realizando tareas del hogar. Me quedé un rato esperando por si aparecía el niño. Mientras tanto, observaba a la madre, una mujer de pelo castaño excesivamente delgada, que aunque joven, presentaba una serie de arrugas prematuras. Quién sabe si provocadas por el sufrimiento. Iba y venía a ratos, de la cocina a la sala de estar, en la que había un televisor encendido. Daba la impresión de querer distraerse, como si estuviera preocupada por algo, y tratase de olvidar su desosiego a base de mantenerse activa. En un momento determinado apagó el aparato y sacó de una librería un cuaderno. Se sentó en una mesa camilla cercana a la ventana del salón y lo abrió. Había varios recortes de prensa pegados en las hojas. No pude reprimirme. Me aproximé un poco, situándome detrás de su hombro, y leí aquello que había conseguido cuajar su rostro de lágrimas. Jaime Ramírez, nuevo campeón escolar de ajedrez, A. Sánchez. El pasado sábado, Jaime Ramírez, de tan solo 12 años, se proclamó campeón escolar tras vencer a los aspirantes procedentes de todos los institutos madrileños. Ramírez afirma ser únicamente un aficionado a este deporte, pues confiesa que su verdadera pasión es el cine. Para ganar el campeonato, Ramírez hubo de competir contra 200 estudiantes de diferentes edades. Dada su juventud, Jaime podría ser un serio candidato al título de campeón de la Comunidad de Madrid. Grave accidente en Ávila. E. Pérez. En la noche del pasado 23 de junio se produjo una espectacular colisión en la que se vieron implicados dos automóviles en el término de El Tiemblo Ávila. El accidente tuvo lugar cuando uno de los vehículos, un Rover con matrícula de Madrid, se disponía a dar la vuelta en medio de la carretera. Un Opel Corsa, también de Madrid, en el que viajaba un matrimonio con su hijo de 13 años, no pudo evitar la colisión contra el Rover, conducido, al parecer, por una mujer, que según todos los indicios se dio a la fuga instantes después del accidente. El niño fue trasladado a un hospital madrileño donde permanece gravemente herido, mientras que el matrimonio, que ya ha sido dado de alta, solo sufrió algunas contusiones. Prosigue la búsqueda de la conductora fugada, E. Pérez. Continúa la búsqueda de Beatriz Almendros, la propietaria del Rover con matrícula de Madrid, que se dio a la fuga en la madrugada del pasado 23 de junio en el término de El Tiemblo Ávila, tras colisionar contra un Opel Corsa en el que viajaban un matrimonio con su hijo. Jaime R., que quedó ciego a raíz del impacto, evoluciona favorablemente y permanece ingresado a la espera de recibir el alta médica. Hasta el momento, la policía ha reconocido no tener ninguna pista que pueda conducir a la detención de la mujer. Me quedé estupefacta. No era posible que esto me estuviera pasando a mí. Debía tratarse de una pesadilla, una broma macabra, urdida por alguien que me odiaba mucho. Sí, como se afirmaba en esos recortes, yo era la mujer que buscaban. También era la responsable de la ceguera de Jaime. Ni en el peor de mis pensamientos hubiera imaginado algo así. Abandoné la casa abatida y me retiré a mis dominios. Quería fingir que nada de eso había ocurrido, que nunca había visitado la ciudad, que no conocía a ningún niño llamado Jaime y que tampoco había estado en la carretera en la noche de San Juan. Pero no hay peor verdad que la que uno mismo conoce, aquella que nadie te cuenta, que se descubre de forma casual, sin que intervengan intermediarios, porque una vez que sabes de ella, no puedes cerrar los ojos jamás, ni hacer oídos sordos. Esas son las verdades que requieren una acción por nuestra parte, aquellas que no se pueden obviar. Así que no sirvieron de nada los días de encierro en la cueva, ni los ayunos, ni los remordimientos.
Hasta Tuju se alarmó al no verme salir más que para el cumplimiento de mis obligaciones. Pero como cuando todo esto no sirvió de nada, había un hecho irrefutable que estaba ahí, aunque yo no quisiera admitirlo, tenía la intención de quedarme así para el resto de mi vida, férica. Cuando recordé que tenía pendiente una visita a Mari, ello me hizo regresar a la realidad. Viajé al País Vasco, no quedaba otro remedio, y esta vez sí estaba en su cueva. Realicé el pertinente ritual, una vez más, me ofreció asiento, comida, bebida, y se empeñó en que le diera la espalda. No perdí oportunidad. Luego de exponerle mis averiguaciones en Tibisa, Mari me felicitó. Debería ofrecerte un puesto para este tipo de misiones, dijo. Sin embargo, han llegado ciertas informaciones hasta mis oídos que no son de mi agrado. Parece que tienes tratos con un humano. ¿Es eso cierto?, inquirió. La señora sabe que sí. Tratar de engañarla sería un error. No obstante, debo decir en mi descargo que es un caso especial, algo que hice antes de quedar encantada, señalé. Por supuesto, estoy al tanto de todo, pero déjame que te corrija, no existen las distinciones. Lo que hicieras como humana ya no tiene importancia, y debo advertirte que tratar de arreglarlo con las nuevas capacidades podría ser fatal para ti, sentenció. ¿Podría explicarme la señora qué tipo de peligro corro?, pregunté. Ciertamente sí, aunque es mejor que no lo veas por ti misma. Si todavía tienes ganas de ayudar a ese muchacho, antes de hacerlo, realiza un viaje más. Quizá cambies de opinión. Ve a Rojales y habla con las hadas locales. Pregúntales por un suceso acaecido hace años. Que te hablen de Hermeneglida. Después tú verás lo que te conviene. Si eres lista, desistirás de tu propósito, dijo, dando por terminada la charla. La señora puede estar segura de que viajaré a Alicante e indagaré sobre Hermenegilda, dije convencida. En el día del oso. Nunca pensé que un ser elemental pudiese llegarse a convertirse en algo tan complicado. Rememorando mis recuerdos de la infancia, ya vagos en el tiempo, descubrí que el concepto de hada tenía, siendo pequeña, otro significado totalmente diferente. Esos seres idílicos que yo imaginaba amparaba por la literatura para niños distaban bastante de la realidad. Claro que para los elementales puros, supongo que será otra cosa. No tienen las tribulaciones que acechan a las encantadas. Mari había conseguido picar mi curiosidad. Hay que recordarle un atractivo especial a la hora de exponer las posibilidades. Si ella me hubiese advertido de los peligros que entrañaba desarrollar nuestras capacidades con los humanos, probablemente no le habría dado crédito. Hacerme viajar a Rojales era una manera mucho más sutil de defender su postura. Al menos consiguió que decidiese trasladarme hasta ese enclave para investigar sobre una tal Hermenegilda. ¿Quién sería? ¿Qué habría hecho? Pero antes quería ver a Jaime. Me apetecía saber más cosas sobre él. Esperé a que cayera el sol. Así podría hablar con el niño tranquilamente. Fui hasta la ciudad auspiciada por Servas, el cual, como de costumbre, me desentendió el tema, cosa que agradecí. La luz de su habitación estaba apagada, aunque él no dormía. Cuando me vio, no pudo disimular un gesto de emoción. Se incorporó con rapidez en la cama y me instó a sentarme. Tenía muchas cosas que preguntar. Es estupendo que hayas regresado. Pensé que era solo parte de mi imaginación, dijo Jaime. Pero en el fondo, deseas que sea real. De otro modo, no serías capaz de verme, manifestó. Hay otra cosa que me intriga y que quisiera conocer. ¿De dónde provienes?, espetó el muchacho. Era obvio que tras el impacto inicial, su mente no había dejado de trabajar. Pues comencé a decir, somos espíritus de la naturaleza, pertenecemos a ella, y por tanto hemos existido desde siempre, mucho antes de la aparición del hombre sobre la tierra. Somos hijas de Gaia, claro. Luego entre nosotras se dan diferentes tipos, aunque eso es otra historia. ¿Y tú, a qué clase perteneces?, inquirió de nuevo. A la familia de las encantadas, expliqué. ¿Pero sois inmortales?, preguntó Jaime. No, no lo somos. Al igual que tú, también conocemos la muerte, aunque vivimos más tiempo.
Conozco hadas que tienen siglos, dije sonriendo. ¿Sabes? Sería un buen tema para una película. Las que se han hecho hasta ahora sobre vosotras no parecen muy creíbles. Lástima que yo no pueda hacerla, manifestó apenado. ¿Te gustaría ser actor? Pregunté. Director y guionista de cine. Eso me hubiera gustado, señaló. Entonces reparé en que las paredes de la habitación estaban cubiertas con carteles de clásicos del cine universal. Bueno, dije, aún no es tarde para ello. Para ser guionista tal vez no, pero para dirigir necesito ver, explicó Jaime. Quizás yo pueda hacer algo al respecto, dije, aunque es menester que creas firmemente en mí. Nuestra energía depende en gran medida de la vuestra. ¿Tú piensas que puedo ayudarte? Pregunté. Me gustaría pensar que sí, porque la fe en los humanos ya la perdí el día del accidente, dijo, bajando la cabeza, mientras jugaba con las sábanas. Es muy duro eso que dices. ¿Qué pasó? ¿Quieres hablar sobre ello? Susurré. No hay mucho que contar. Aún prefiero imaginar que es un sueño del que algún día despertaré. Cuando se produjo el accidente, apenas me enteré, porque iba en el asiento de atrás, dormido. Fue un golpe en la cabeza, y es así como quiero seguir recordándolo. No quiero pensar que la persona que conducía el otro vehículo no hizo nada por ayudarme. El psicólogo dice que eso genera rencor, y que ese sentimiento no es bueno, señaló el niño. Es un buen consejo. De todas formas, voy a intentar ayudarte. Quizás puedas volver a ver y hasta dirigir esa película sobre nosotras. Dije al tiempo que me dirigía hacia la ventana para emprender el vuelo de regreso al monte. Tengo que estudiar la situación, pero volveré, lo prometo. Adiós, Aura, ven pronto, se despidió Jaime. Ya en mi morada llegué al convencimiento de que fuese lo que fuese aquello que me contaran en Alicante, estaba dispuesta a sanar a Jaime a toda costa, aunque ello hubiese de reportarme el más terrible de los castigos. Era lo justo. Me acosté, tenía que reponer fuerzas. Desperté con el amanecer. Fui a cumplir mis tareas féricas, robé leche y cereales antes de partir, acompañada, como no, de un tuju cada vez más escamado con tanto viaje, rumbo a los montes cercanos a la localidad alicantina de Rojales. En un punto determinado, Tuju me dejó con Sidal, una majestuosa águila de una musculatura increíble, como quedan pocas en España. No habló en todo el camino, se limitó a cumplir su cometido en silencio. Llegamos pronto. Las hadas locales todavía estaban realizando sus faenas cotidianas, mientras algunas intervenían el tiempo en peinar sus cabellos dorados con peines de oro al borde del río. Otras lavaban pañuelos y enseres esféricos. Unas pocas trabajaban en la huerta extrayendo jugosas verduras, tomates, cebollas, lechugas, pimientos, de gran tamaño y brillo. El carácter de estas hadas parecía mucho más tranquilo, nada que ver con la angustia reflejada en los rostros de las compañeras de Tibisa. Claro que estas últimas tenían sobrados motivos para ello. No pareció sorprenderles mi presencia. Creo que ya estaban informadas de mi llegada. Pregunté a una de las que se estaban peinando sobre Hermenegilda. Claro que conozco la historia de Hermenegilda, pero quien verdaderamente podrá darte detalles es Dorita. Ella es la mayor de nosotras, explicó, sin dejar de mirarse por un instante en su espejo de oro. ¿Y dónde está Dorita ahora?, inquirí, esperando que se encontrase en la comunidad. Cerca de la cueva. Siempre está ahí, tejiendo, porque da más el sol y dice que tiene frío, aclaró el hada. Según iba llegando a la cueva, distinguí una figura pequeña, no creo que sobrepasase el metro de estatura, que sentada en una silla estaba entregada a una labor. Me coloqué justo, haciéndole sombra para llamar su atención. «Tú eres Aura, ¿verdad?», preguntó intrigada. «¿Quién te habló de mí? Mari, quizás», contesté con otra pregunta. «Nos dijo que vendrías por aquí, y sé que es lo que quieres. ¿Te gustaría saber la historia de Hermenegilda?», señaló. «Pues sí, pero quisiera conocer la verdad, a ser posible», expliqué temiendo que Mari
le hubiera aleccionado para contar algo concreto. No tengo por costumbre mentir, replicó enfadada, pero si dudas de lo que voy a contestarte, es mejor que te marches ahora mismo. Yo no dije eso, solo que es importante saber qué ocurrió exactamente con Hermenegilda. Ocurrir, lo que se dice ocurrir, ya no ocurre nada. Dentro encontrarás una silla y algo de comida. De paso, tráeme una toquilla que hay colgada en el perchero, ordenó la vieja hada. Hice lo que me pidió. Traje un queso blando, una hogaza de pan integral, 2 vasos y una jarra de leche, en la que se apreciaban grandes trozos de nata. A Dorita le faltó tiempo para cubrirse con la toquilla, pese a que hacía calor. Comamos primero, hablemos después, dijo. En el día del sauce, después de dar cuenta de los alimentos, me hizo sacar un cubo que había dentro de la cabaña, repleto de nata, y me puso a batirla a fin de obtener mantequilla. Para conseguir la información que deseaba, debía pagar por ella con pequeñas tareas, aunque no me importó. Era un trabajo agradable. El olor de la nata fresca despertaba un instinto de libertad en mí. Dorita empezó a hablar, a narrarme la historia de Hermenegilda, y lo hacía con conocimiento de causa, pues la había tratado personalmente. Todo sucedió hace más de un siglo, durante un crudo y largo invierno. Aquellos montes con el frío se cubrían con una espesa capa de nieve. Eran abruptos, lo que habían podido constatar al llegar a la morada de las hadas, mientras sobrevolaba la zona junto a Sidal. Aconteció que una niña de tan solo 3 añitos, vecina del pueblo de Rojales, cercano a la montaña de la comunidad férica, se despistó cuando iba a despedirse de unos familiares que habían venido al pueblo de visita, y se internó por riscos y peñascos. El resultado fue que se extravió. ¿Y qué tiene que ver Hermenegilda con todo ello?, pregunté, no sin cierta curiosidad. Pues que Hermenegilda encontró a la pequeña vagando por los barrancos, ignorante de los peligros que la acechaban, y decidió desobedecer nuestro código, que, como bien sabes, dicta no inmiscuirnos en las acciones humanas, señaló Dorita, al tiempo que se tapaba mejor con la toquilla. ¿No parece esta buena una causa para inmiscuirse?, argumenté. Hay otras tantas que lo justificarían ahora, pero no podemos hacer excepciones, porque en este caso el código dejaría de ser el código, explicó tajante. Se había levantado algo de viento, pero no hacía frío. A pesar de ello, Dorita estaba helada. Así que manifestó que proseguiría con la historia en el interior de la cueva, al amor de la lumbre. Yo había terminado de batir la nata, así que sin dudarlo un segundo, me puse a pelar castañas. «Son para un pastel», dijo la vieja hada. «Me gustaría que continuases, Dorita», dije, deseando que aquella entrevista no se prolongase hasta que me hubiese encasqueado todas las tareas. Así que Hermenegilda la llevó a otra cueva, no lejana a esta. No la trajo aquí, porque era consciente de su mal proceder. Nos ocultó su existencia. El único que sabía algo de todo el tema era un génomo que la ayudó a cuidar de la niña y que jugó con ella esa fría noche. Sentenció. «Me tienes intrigada», dije. «Lo sé», repuso. «Peor es que me ha entrado sueño. Mira, haremos una cosa. Yo me voy a dormir. Tú, mientras, termina de pelar todas esas castañas», dijo señalando una gran pila. «Después me despiertas y seguiré con lo de Hermenegilda», dijo, sin importarle lo más mínimo si a mí me apetecía o no. «En fin, todo sea por terminar con la historia de una vez», dije antes de que se pusiese a roncar en una de las camas. Mientras pelaba las castañas me puse a pensar cómo podría ayudar a Jaime. Sin duda, la fecha ideal para hacerlo era la cercana noche de San Juan, y ya quedaban pocos días. El método no era tan sencillo. Para curarle no bastaba con usar el mismo sistema empleado con el hijo de Malaquita. Era preciso algo más, pero mis conocimientos féricos no eran tan grandes. Debía buscar asesoramiento, alguien que supiese sobre estas cuestiones. Cuando hube pelado toda aquella pila de castañas, desperté a Dorita, a ver si terminaba de una vez. «No has tardado casi nada. Ya que estás, ¿podrías ayudarme a coser esta túnica? Mis ojos ya no son los de antes», dijo sonriendo.
Haré lo que sea, pero termina de una vez, por favor, dije comenzando a molestarme por la situación. Lo que pasó es muy simple. Cuidó de la niña, la alimentó, la protegió del frío y de los animales. Al día siguiente, cuando vio que medio pueblo la buscaba, la dejó en el barranco del búho, sana y salva, no sin antes pedirle que no contase nada sobre ella. Específico. Y, inquirí, pareces tonta, con los niños ya se sabe, todo lo cuentan. Pronto descubrieron que Hermenegilda había transgerido el código. Por fortuna nuestra comunidad no estuvo nunca en peligro, porque los humanos asociaron a aquella señora de luz de la que hablaba la pequeña de la Virgen. Pero el hecho era el mismo, señaló el hada. ¿Cuál fue el castigo que se le impuso? Pregunté, ya harta de tanta tardanza. Esa noche, Hermenegilda se sintió muy cansada y murió, dijo con tristeza. Así que si se te ha pasado por la cabeza alguna historia similar, deberías reconsiderarla. Ese código es excesivamente severo, añadí con sequedad. No veo la diferencia entre robar a un granjero y salvar a una niña de que parezca causas del rigor invernal. Cuando robamos a los humanos, también nos estamos inmiscuyendo en sus cosas. ¿Por qué aquí no se aplica el código? Porque un pequeño hurto no supone un cambio en su trayectoria, lo otro sí. El código simplemente no se cuestiona. Harás bien en acostumbrarte a él. ¿Quieres quedarte a cenar? Preguntó. No, gracias. Debo regresar. Una cosa más. ¿Dónde podría obtener información sobre la noche de San Juan? Quise saber. Solo existe un tratado fiable sobre la noche de San Juan. Fue escrito por nosotros. Pero por desgracia no está en nuestro poder. Lo tiene una humana que vive en una casona cerca de Madrid. No sabemos cómo se hizo con él, concluyó Dorita. Tras despedirme de las hadas alacantinas, regresé a mi cueva. Las palabras de Dorita acerca de Hermenegilda y su final no habían conseguido hacer meria en mi propósito. Buscaría a su mano y recuperaría nuestro tratado. A fin de cuentas, nunca debió salir del mundo de los elementales. En el día del tiburón. Las mejores horas del día para robaros son las nocturnas, pues soléis estar descansando. En otras circunstancias, habría entrado en esa casona que se alzaba ante mí imponentemente. Estaba segura. La intuición no mentía. Aquel siniestro caserón albergaba el preciado tratado mágico escrito por nuestras antepasadas. Lo que nadie se explicaba era la paradoja de que en la actualidad se hallase en las manos de una mujer humana. ¿Cómo habría ido a parar allí? Existían varias versiones sobre este asunto, pero ninguna contrastada. Según me contó Malaquita, una de ellas defendía que aquella mujer poseía una pequeña parcela de sangre férica en sus venas, y que esta era la causa de que algún hada hubiese confiado en ella, al menos lo suficiente como para donarle nuestros más íntimos secretos. Eso justificaría que la señora, que debía de ser muy mayor, aparentase ser mucho más joven, claro, que nadie sabía su edad. Sin embargo, esa tesis no parecía ser lo suficientemente sólida como para poner en peligro nuestras vidas. Lo cierto es que lo atesoraba en su biblioteca desde hacía años y nunca había intentado nada con nosotras. Otra posibilidad, que lo hubiese robado. La probabilidad de que lo encontrara por azar quedaba descartada, puesto que aquel manuscrito era tan preciado que mis compañeras habrían puesto los medios necesarios para su guardia y custodia. Sí, como se sospechaba, lo justo os trajo. Entonces eso significaba que podía vernos. En ese caso se convertía en una doble amenaza. En fin, que la dama que habitaba la tenebrosa casa en la que estaba a punto de penetrar se había convertido por derecho propio en un ser mítico. Al menos para nosotras, es más, antes de mí, nadie osó jamás intentar arrebatarle el tratado de la discordia. Aquellas hadas que habían tenido la ocurrencia, tarde o temprano, desistieron en su empeño, por temor a ser capturadas por la enigmática vieja. Alguna que había tenido ocasión de verla por el jardín afirmaba que tenía los ojos verdes como uvas, lo que reforzaba la conjetura de que quizá tuviese sangre férica, pero ninguna se había colado en el interior de su morada. Era el momento de que alguien se decidiese a hacerlo. Amparada por las sombras de la noche, sobrevolé muy despacio del alto muro de añeja piedra, cubierto de musgo, que separaba el jardín del exterior. Daba la impresión de que a esa mujer no le gustaba demasiado las visitas, que ponía todos los impedimentos posibles para que nadie se acercase allí. Miré a través de las ventanas buscando la imponente biblioteca,
que según las hadas poseía la casona. En efecto, ahí estaba. Pero, maldición, ¿es que aquella vieja no dormía? ¿Qué hacía leyendo tan altas horas de la madrugada? ¿Habría de esperar que se marchase? Decidí armarme de paciencia y mientras hacía tiempo aproveché para observarla. Efectivamente, parecía más joven. Un gato negro la acompañaba, y sí, tenía los ojos verdes, pero ello no significaba nada. Estaba enfrascada en la lectura. Desde mi posición no era capaz de leer el título del libro que sujetaba entre sus manos. Pasado un tiempo, el sueño la venció. Comenzó a dar cabezadas contra la butaca, hasta que se quedó dormida por completo. Pensé que tal vez no se decidiría a irse a la cama, así que entré a buscar nuestro legado. Traspasé con soltura el cristal y apacigué al gato, que tanto a cualquier movimiento sí me había visto llegar. Después me lancé a la caza y captura del manuscrito. No parecía sencillo dar con él, entre tanto libro. Por otra parte, tenía infinidad de volúmenes sobre el mundo férico. Era un hecho cierto de que le interesaba el tema. Como yo no había visto nunca el tratado en cuestión, hube de emplear mi capacidad clarividente para hallarlo. La muy dadina lo había ocultado detrás de un falso fondocito en una cómoda. Debía ser consciente de su valor. Lo tomé temblorosamente entre mis manos. Solo me entretuve lo justo para leer el título, tratando de la muy noble y leal estirpe férica, sobre la mágica noche de San Juan. Debo reconocer que sentí un escalofrío. Un libro escrito por hadas. La idea de leerlo me seducía. Allí, escondida entre sus páginas, podía hallarse la solución a mis quebraderos de cabeza por la ceguera de Jaime. Antes de marcharme volví la cabeza para echar un último vistazo a la dama. Se había despertado y me miraba fijamente. Estaba segura de que podía verme, pero no hizo absolutamente nada por detenerme y recuperar el libro, ni un movimiento hostil. Se dedicaba a observarme, como quien presencia una aparición espectral. La verdad, me dio un poco de pena quitárselo, de aquella manera, pero a fin de cuentas tampoco era suyo. Me pertenecía más a mí que a ella. Juzgué que esa casa, debido a la personalidad de su dueña, podía ser un buen lugar para ocultar un secreto. Me marché envuelta en el viento refrescante de la noche. Deseaba comenzar la lectura de aquel manuscrito cuanto antes. Ya en la cueva, a la luz de la hoguera, lo examiné con atención. Desprendí un olor vetusto. Sus primeras líneas, que venían a explicar las mismas existencias del tratado, decían así: nunca creímos que nos veríamos en la obligación de tener que plasmar nuestros secretos en un libro, pero en pleno tiempo del florecimiento, nuestro mundo se encuentra en grave amenaza desde que se escribiera el denominado Tratado contra las Hadas. Es posible que no sobrevivamos mucho más. Quizás haya llegado el terrible siglo invisible. Si alguna de nosotros lograse perpetuar la especie, los conocimientos aquí descritos le serían de vital importancia a ella y sus descendientes. De ahí la arriesgada decisión del Consejo Férico. Estaba sorprendida. Nuestras antepasadas creyeron estar en cierto momento histórico en peligro de extinción. Tampoco sabía que hubiese existido un consejo capaz de legislar nuestros designios. Todo había cambiado tanto. Pasé toda la noche estudiando el manuscrito, y en particular aquellos capítulos que hacían alusiones a la noche de San Juan. Se referían a ello como la gran noche. También era corriente la cita de refranes relativos a ese día, como el que se sentencia: el sol de San Juan quita el reuma y alivia el mal. De todo lo allí descrito se desprendía que aquella mágica fecha era propicia para realizar toda clase de peticiones y experimentos y anhelos, siempre y cuando se supiese cómo ejecutarlos. Al parecer, su coincidencia con el solsticio de verano era el momento ideal para aprovechar las energías transformadoras del planeta, para equilibrar los megalitos, para que las encantadas encontrasen marido humano, para limpiar las energías negativas y para tantas otras cosas. Lo que a mí me interesaba era la relación de la noche de San Juan con la sanación de las enfermedades y otros trastornos. Señalaba el tratado: si por San Juan quieres pedir, a 3 ritos te has de rendir: agua, fuego y vegetal. A ellos has de acudir. Con prontitud y buen hacer, tu solicitud verás cumplir. Con esas claves pronto comprendí que el tipo de rito que debía efectuar tenía que ver con lo vegetal.
es decir, con las hierbas. Las ceremonias que tienen que ver con las plantas, según explicaba el tratado, están indicadas no tanto por las propiedades de las hierbas escogidas, sino más bien por el momento de la recolección de estas. El manuscrito era muy esclarecedor cuando se refería a ello. Para todo mal, San Juan solución hallarás. Más precaución deberás mostrar en contar el remedio antes de la salida del sol, o sin ayuda quedarás. Parecía que las hadas habían querido redactar el manuscrito en forma de pequeñas coplillas, precisamente para que fuesen pegadizas y fáciles de recordar. Hay que tener en cuenta que cuando el tratado fue escrito, se creían en grave peligro. Otra de las cosas que resaltaban las hadas sobre las hierbas era la importancia de saber prepararlas. Quien sus propiedades desee extraer, especial cautela habrá de poner, no debiéndose colocar ni más ni menos cantidad, pues efectos adversos traerán. Además, hacían hincapié en la necesidad de que el estado de ánimo del recolector fuese óptimo, pues de otra manera podía influir en el preparado final. Así lo exponían: alma serena, mente relajada, visión clara y gran concentración, fuentes de inspiración son. También es necesario realizar una preparación física previa, pues el cuerpo, aunque sea diferente al vuestro, debe estar en consonancia con el alma. Ayunos y limpias habrás de observar, pues cuerpo y alma juntos deberán preservar, para la evolución alcanzar. No pegué ojo estudiando todas aquellas premias mágicas. No obstante, el tratado era tan voluminoso que aún no había descubierto lo que buscaba, es decir, una fórmula capaz de devolver la visión a una persona. En el día de la brisa, a la mañana siguiente tuve que continuar con mis tareas diarias. No podía dejarlas de lado. Empleaba las noches para seguir aprendiendo del libro de las hadas, repleto de sabiduría y buenos consejos. Mi impaciencia por absorber todos aquellos conocimientos hacía que me pusiese nerviosa, no en vano. La noche de San Juan estaba a la vuelta de la esquina, y con ella mis ilusiones y temores. Una madrugada por fin encontré la información que aludía a la curación de la ceguera. En el manuscrito se detallaban todas las hierbas necesarias para la preparación de una pomada mágica. Quisiera exponerlas aquí, una por una, al igual que yo di con ellas. Sin embargo, esta receta en manos de una persona de escasa moralidad puede acarrear el efecto contrario al deseado, y no necesariamente porque el humano quiera causar un mal, sino porque las leyes de la naturaleza son inexorables y saben distinguir las cosas que tal vez nos afanamos por ocultar. Por ello, para evitar posibles tentaciones, prefiero emitir los componentes. Tan solo diré que una de las hierbas imprescindibles para poder elaborar la pomada crece en un enclave muy concreto, al que no tuve más remedio que desplazarme en los bosques cercanos al río Par, Albacete, y en concreto en las inmediaciones de nacimiento del río Mundo. En ese lugar habita una encantada que tan solo sale en la noche de San Juan para buscar marido, o en su defecto, alguien que tenga la capacidad de desencantarla. Todos los años repite el mismo ritual, y todos fracasan. Esto es al menos lo que ella me explicó cuando viajé hacia la región. Para llegar al nacimiento del mencionado río, era menester atravesar varios puertos de montaña. El aire allí, pese a la tala de árboles empleados para abastecer a las pequeñas cabañas y refugio de los amantes del turismo rural, se respiraba puro. La vegetación era muy vasta y los animales salvajes todavía tienen ahí un pequeño reducto en el que vivir. De acuerdo con el tratado, las indicaciones eran manifiestas. Si quieres recolectar o río Par, habrás de viajar, mas no lo podrás tocar. Tan solo admirar hasta la fecha que debes observar. Además, el tratado especificaba que esta hierba exigía un tratamiento especial. El receptor no podía dormirse hasta que la fórmula hubiese sido aplicada. Si sus propiedades quieres comprobar, despierto debes estar, o efectos no deseados habrás de notar. Por eso, cuando conocí a la encantada de la cascada, Furiela, lo primero que hice fue preguntarle por aquella extraña hierba. Ahí la tienes. Aquí crece por todas partes, señaló. ¿Para qué la quieres? Que yo sepa, sus utilidades no justifican un viaje tan largo.
sobre todo cuando existen otras hierbas que cumplen sus mismas funciones. Es cierto, manifesté, pero combinada con varias, se convierte en un remedio muy eficaz, de propiedades que van más allá de las meramente curativas. Se transforma en una hierba mágica, una planta de poder. Susurré por temor a que nos escuchase alguien. ¿Serviría para que algún muchacho del pueblo se fije en mí?, preguntó intrigada. Me temo que no. ¿Por qué buscas un marido tan afanosamente?, inquirí. Es lo que se supone que debo hacer para alcanzar el desencantamiento. Hace casi 70 años creí haberlo logrado. Sin embargo, el chico huyó, dijo Furiela, apenada. Entonces me contó la táctica que había sido encomendada emplear para tal fin. Sin que pudiera salirse de estos parámetros, era necesario que esperara la noche de San Juan para mostrarse visible a vuestros ojos. Con posterioridad, estaba obligada a aguardar a que un muchacho se adentrase hasta la cascada. Allí colocaba una pañoleta en el suelo, con varios objetos, un peine de oro, un espejo o unas tijeras, entre otros. Cuando el joven aparecía, ella le formulaba la siguiente pregunta: ¿qué prefieres, el peine o mis cabellos? Si el muchacho contestaba que quería el peine, nada se podía hacer, más que esperar hasta la siguiente noche de San Juan. La respuesta que debería haber dado el hombre sería algo así como: el peine es valioso, pero tus cabellos dorados me agradan más. Si se diese el casual de que esto sucediese, el hada quedaría desencantada, y o bien el chico tiene la opción de casarse con ella, siempre que respete el tabú del silencio, no pudiendo revelar nunca en qué condiciones conoció a su esposa. O si el joven no desease desposarse con ella por estar ya comprometido, o simplemente porque no entra dentro de sus planes el matrimonio, puede aceptar las joyas que el hada le ofrecerá en gratitud por su liberación. Ya teniendo la hierba localizada, me despedí de Fiorella, asegurándole que regresaría por ella en la noche de San Juan. ¿Has venido desde tan lejos solo para contemplarla? ¿No piensas llevártela?, preguntó contrariada. Pues no, solo puedo recolectarla en esa fecha, dije sin dar ninguna explicación sobre el tratado que tenía en mi poder. Dejé a Furiela en la cascada peinándose sus brillantes cabellos, y aprovechando la hora que era, fui a ver a Jaime para explicarle lo que debía hacer. Estaba sentado en su sillón con la luz apagada, escuchando la radio. Se alegró notablemente al verme. Parecía convencido de que me había olvidado de él. ¿Acaso aún seguía dudando un poco de mi existencia? No estaba del todo persuadido de que fuera un hada. Sin embargo, la mejor prueba que podía mostrarle era que pudiese verme, como de hecho ya lo hacía. Tienes lo que algunos llaman segunda visión, le expliqué. Es decir, que puedes ver cosas que otras personas jamás serán capaces siquiera de intuir. Ahora más que nunca es necesario que tengas fe en mí, que me hagas caso en todo y que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Si no, nada podré hacer por ti. ¿Lo entiendes?, pregunté. Sí, pero no puedo evitar sentir miedo, dijo Jaime. ¿De veras vas a curarme? ¿Y cuándo?, inquirió. Voy a intentarlo. Será pasado mañana, en la noche de San Juan. Ese día te dará algo, y te ungirás los ojos con ello, advertí. ¿Qué es?, quiso saber intrigado. Es un ungüento mágico, pero no puedo revelarte la fórmula, dije tajante. Vamos. Dime al menos uno de los ingredientes, a fin de cuentas, me lo voy a poner en los ojos, suplicó. Bien, si tanto insistes, te diré que lleva tréboles. De 4 hojas, es lo único que voy a contarte, así que no me presiones, sentencié. Bueno, tú eres el hada. Después de aplicarme el ungüento ese, ¿podré ver todo?, dijo, moviendo la cabeza como si pudiese contemplar la habitación. Todo, lo que veías antes del accidente. Sin embargo, a mí no volverás a ver, dije, preparándole para lo que habría de venir. ¿Y eso por qué? ¿No dijiste que yo era un dotado? ¿Por qué no seré capaz de verte?, dijo inquieto. Porque las leyes de nuestro mundo así lo exigen, mentí. Una vez que realizamos una acción de estas características por un humano, éste pierde la capacidad de la segunda visión, de la que antes te hablé.
No obstante, lo mejor es que podrás ver a tus padres, a tus amigos, todo lo que te rodea. ¿Es algo así como que me quedo ciego para el mundo de lo mágico y vidente para el natural? Preguntó de nuevo. Algo así, contesté. Conviene que no olvides que tú perteneces a este plano y no al nuestro, manifesté antes de despedirme. Al hacerlo le dije que en la noche de San Juan regresaría con el ungüento mágico y que era imprescindible que me esperase completamente despierto. No podía dormirse bajo ningún concepto. En caso contrario, la fórmula no serviría de nada, o tal vez actuase de forma insospechada. En la noche de San Juan, no me gustaría dejar este diario inacabado, dado que debo dar cuenta de los acontecimientos apenas vividos antes de que el cansancio me venza para siempre. El tiempo restante hasta la llegada de esta noche lo dediqué a energizar los toros. Me hubiera gustado despedirme de Malaquita y de las demás criaturas del bosque, pero nada en mi comportamiento podía salirse de lo habitual, o las sospechas habrían alertado de que iba a hacer algo fuera de la norma. Pese a encontrarme presa en un estado de gran nerviosismo, traté de evitar que éste se trasluciera al exterior, guardando mis emociones de forma hermética. Al llegar el momento señalado, recolecté aquellas hierbas necesarias para la elaboración del ungüento. Todas estaban cercanas geográficamente, a excepción de esa que ya mencioné. Debía apurarme y llegar hasta Río Par, a tiempo para tomarla de las mismas extrañas de la tierra. Tujo me seguía sin saber qué hacer. Había tratado de disuadirme sin éxito de que marchara hasta los parajes albaceteños, pero nada podía hacer por detener los acontecimientos. Ahí estaba Furiela, con su pañoleta extendida sobre una roca, esperando la llegada de un caballero que la desencantara. A decir verdad, a estas horas todas las hadas del país que permanecían bajo hechizo estarían haciendo lo propio, todas menos yo, aunque no me importaba. Apenas si la saludé, tenía mucha prisa. Mi temor era que por azar el niño se quedase dormido. Con estos pensamientos arranqué la hierba y la guardé en un pequeño zurrón, en el que atesoraba las demás plantas. Al meterla, el zurrón cobró luz. A continuación, se apagó con rapidez. Emprendí viaje de regreso a la cueva para mezclar y machacar estas plantas descritas en el tratado, que se convertirían en la deseada pomada. La luna, testigo de mis movimientos, brillaba con una intensidad fuera de lo común, iluminando todo el bosque que llegaba a asemejarse a los minutos anteriores al crepúsculo. Al llegar, extraje todos los elementos del zurrón y los introduje en un mortero. Tras seguir con extrema cautela las indicaciones del libro de mis antepasadas, fui dando forma a una espesa crema de penetrante e hipnótico color. Cuando más la mezclaba, más cambiaba de color. Aquel remedio mágico pasó del verde inicial a cobrar una tonalidad azulada y luminosa, especialmente cuando añadí la hierba final, la de Río Par. Había que andar con ojo. No se podía batir en exceso ni en defecto. Así lo especificaba el tratado. Crema muy batida resultará fallida. Crema poco batida no es bien recibida. Tras varios intentos infructuosos, di con la textura requerida para el ungüento. Lo supe gracias al tratado. Crema apropiada, brilla cual espada. Tapé el mortero con hojas secas y salí de la cueva en dirección a la casa de Jaime. Esa era al menos mi pretensión, pero en la misma entrada me encontré con una enorme luz roja cegadora, que desprendía un fuerte calor, casi abrasador. Tan apurada como estaba, y por sus dotes de transformista, no la reconocí de inmediato. Tuvo que gritar mi nombre varias veces para que repasara en que aquella luz era Mari. Sé que lo tienes, dijo dando grandes voces. ¿En qué? Contesté, a modo de pregunta, y haciéndome la tonta. La verdad, no sabía si se refería al ungüento o al tratado. No me hagas perder la paciencia. Hasta ahora he sido excesivamente benévola contigo. Dame el libro de una vez. Nuestros secretos ya han estado vagando por el mundo durante mucho tiempo, sentenció con sequedad. De lo contrario, te aseguro que de aquí no saldrás esta noche. Tu amigo humano te espera, ¿no es cierto? ¿Sabías que si no consigues llevar el ungüento a tiempo, ya nunca podrás recuperar la visión?
El tratado lo dice: crima ofrecida y no traída, enfermedad indefinida. Si lo que buscas es el tratado, claro que lo tengo, no me importaría cedértelo, si tuviese la certeza de que me dejarás marchar. ¿Puedo tener tu palabra? Inquirí inquieta por la hora. Temía que a Jaime le hubiesen vencido el sueño de San Juan. Tienes que apurarte si es que quieres llegar a tiempo, dijo. Solo me interesa el manuscrito. A fin de cuentas, tu suerte ya fue echada desde el mismo momento en que regresaste a Rojales. Tienes mi palabra, afirmó. Saqué el manuscrito del zurrón y lo acerqué a la ardiente luz. De entre el fuego salió una especie de garra negra que me arrebató el libro con avidez. Aproveché para salir volando, no fuese que la señora de Amboto cambiase de opinión, aunque deduzco que decía la verdad. No daba la impresión de que quisiera interponerse en mi camino. Un dato significativo de ello era que Tuju, mi guardián, ya no me seguía. Por primera vez desde que llegué a este mundo estaba sola. Alcancé la ventana de la habitación de Jaime, con tanto temor como ansia. Había sufrido un notable retraso y era muy tarde. Por fortuna, el niño me esperaba deseoso de recibir la pomada que podría devolverle la visión. La saqué del zurrón y la deposité en sus manos. Aquí la tienes, exclamé. Ahora solo es necesario que la extiendas sobre tus ojos. No huele muy bien y va a escocerte, pero te sanará, que es lo importante, manifesté. ¿Por qué no me la pones tú?, inquirió. Temo no hacerlo correctamente. Me agradaría, pero me esperan, mentí. Lo harás bien, no temas. Ahora debo marcharme. Si finalmente te haces director de cine, no olvides hacer esa película sobre nuestro mundo, dije antes de salir por la ventana. Adiós, Aura. Gracias por todo, dijo Jaime. Lo tendré en cuenta. Gracias por devolverme lo que me habías arrebatado, pensé para mis adentros. Poco más me queda por decir, excepto que estoy muy cansado, infinitamente agotado, y que cuando termine de escribir estas líneas, debo buscar un lugar seguro en el que depositar este diario. No me gustaría que cayera en manos de Mari, o de algún humano poco juicioso. Quizás estaría bien con alguien de probada discreción, que pueda valorar cuánto estas páginas deben ver la luz. Epílogo. El diario termina en este punto. No me he reservado información adicional de ningún tipo. Desconozco cómo llegó este manuscrito a mano de mi tía. Solo tengo algunas sospechas y pocas certezas. No sé si lo que aquí se cuenta puede tratarse de una curiosa broma o si por el contrario encierra algún pozo de irrealidad. No pretendo convencer al lector de que opte por algunas de estas dos posibilidades. Únicamente creí que merecía la pena que se tuviese conocimiento de la historia que se describe en estas páginas. Madrid, 2 de abril de 1999. Fin. Clara Tahoces, grafopsicóloga y escritora madrileña, ejerce el periodismo especializado y de investigación en temas insólitos y misteriosos. Desde hace 20 años ha colaborado asiduamente con numerosas publicaciones y en diversos programas de radio y televisión. En la actualidad, es redactora jefe de la revista Más allá de la ciencia. En su faceta de escritora, es autora de 8 libros, entre los que destacan Sueños, que ya ha alcanzado 8 ediciones, y Grafología, un completo tratado sobre esta disciplina, Libros Cúpula. Además, ha escrito novela fantástica sobre hadas, brujas y unicornios, y varias guías mágicas de España. Su novela gótica fue galardonada con el premio Minotauro 2007.